Pero las advertencias de titulares como el de Defensa, hoy pues él ha declarado directamente que no estaría de acuerdo con levantar la cuarentena precisamente porque los hábitos de las personas todavía no han cambiado. Estamos con Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de Salud. Le damos la más cordial bienvenida. Fiorella, gracias por estar con nosotros en estas circunstancias tan particulares. Y antes de entrar a el papel importante de salud en una situación como la que estamos viviendo, quería preguntarle a boca de jarro, ¿debería o no terminarse la cuarentena este fin de semana? ¿Cuál es su opinión personal? Sí, yo creo que tiene que haber, y es lo que se está haciendo en estos momentos para ser responsable, hacer un análisis integral, porque esto no aborda solamente un tema desde el sistema de salud, sino hay que ver el tema de la reactivación económica, la reinserción laboral, el uso de los espacios públicos, quiénes pueden salir primero, quiénes no, cómo vamos a tratar el tema del caso de los adultos mayores. Este es un tema en donde todos los sectores van a tener que hacer sus propios aportes y su visión de cómo vamos a aprender en una siguiente etapa a convivir con el virus. O sea, tenemos que aprender a convivir con el virus. Si bien es cierto, toda esta primera etapa ha sido medidas drásticas que ha dado el Ejecutivo, digamos como una medida importante para que el sistema de salud reaccione, porque necesitábamos también ganar tiempo y efectivamente hemos ganado tiempo, y te lo puedo decir yo personalmente. En el caso de salud ya habíamos comenzado con un déficit de camas muy importante dentro del sistema, heredado a lo largo de años, en donde nos faltaban camas hospitalarias, nos faltaban recursos humanos, médicos, enfermeras. Teníamos un diagnóstico de una brecha de 32.000 millones de soles en infraestructura, 9.000 enfermeras, 5.000 médicos. Y eso no viene de ayer. Necesitábamos al día de hoy 13.000 camas y solamente teníamos 9.000. Y entonces, ¿cuál es nuestra real foto, ¿no? Comenzamos para enfrentar la pandemia, cuando recién la situación comenzamos con 163 camas UCI, y 572 camas regulares, o sea, camas para atender a pacientes que llegaban en una situación moderada y que necesitaban de oxígeno. Esa era la foto inicial. Sin embargo, el día de hoy, ese martillazo ha permitido que dentro de la seguridad social ganáramos tiempo importante para tener al día de hoy 3.500 camas regulares. Hemos pasado de 500 a más de 3.500 camas regulares, y pasar de 163 UCI a más de 350 UCIs, ¿no? En todo el país. ¿Es el porcentaje de cuánto del total? Estas 350 UCI, ya estamos en aproximadamente 800 por ahí. Estamos en alrededor de 800 UCI, sí. Ahora, lo que inquieta en estas circunstancias, hoy hemos tenido 94 víctimas mortales, vamos 58.526 casos positivos, insistiendo siempre con una política de diagnóstico que dio un salto, ¿no? Luego, pues, de un principio un poquito, ¿no?, tembloroso, dio un salto y somos de los países, si no el país que más está probando en América Latina, y eso evidentemente incrementa pues también los casos como tal. Pero a lo que voy es, estamos en este punto, ¿no?, de camas UCI. El temor que uno tiene es, esto podría colapsar también. O sea, es decir, si la situación sigue de alguna manera en esta larga meseta complicada, podría también colapsar. Lo digo porque hablábamos ayer con este especialista en estadísticas que tenía pues este dato muy revelador. Mientras hemos tenido una mortalidad de aproximadamente 2.8%, ¿no? Esos datos ustedes los tienen mejor en la cabeza, pero en el momento en que colapsa el sistema de salud, como le ocurrió a Francia, España, Italia, con sistemas de salud muchísimo más equipados que nosotros, esto puede subir hasta el 15% la tasa de mortalidad. Entonces, en este momento, de aquí en adelante, en esta reacción inmediata, ¿qué es lo que podríamos esperar con las capacidades del sistema de salud? Como usted dice, pues aumentadas y demás, pero ¿qué es lo que se puede esperar? Aquí lo bueno es que, como tú bien has señalado, ya a nivel mundial hay lecciones aprendidas. Y, por ejemplo, en lo que se refiere a los tratamientos clínicos, cuando uno recién comienza, veíamos cómo evolucionaba el paciente rápidamente, porque esta enfermedad no distingue, digamos, la evolución de leve a moderado, y de moderado a grave puede cambiar. Es muy violento, el tránsito puede ser muy violento, ¿no? Y los tratamientos y los protocolos clínicos también han cambiado a nivel mundial. O sea, uno descubría que de repente un paciente estaba haciendo trombosis y que un pulmón se le comenzaba a congestionar y a coagular cuando ya estaba en la UCI. Pero hoy, por ejemplo, el Ministerio de
Salud ha aprobado nuevos protocolos que te permiten prevenir desde etapas tempranas, desde la leve. O sea, ¿para qué vamos a esperar y regresar al paciente a su casa sin un tratamiento si hoy se lo podemos dar para evitar que haga, digamos, una trombosis o que, digamos, pase a una neumonía típica en cuestión de horas? Hoy y se ha eso aprobado... incluso no necesariamente pasa por las famosas pruebas rápidas, ¿no? Que a veces no te dan, a veces tienes los síntomas y la prueba rápida, por sus propias limitaciones, no lo registra al momento. Así es. Por ejemplo, una de las indicaciones que hemos dado en el sistema de e-salud es tomar rápidamente una prueba de sangre que se llama dímero D, que los médicos la conocen bastante bien, que te permite medir si ya estás haciendo una especie de coagulación, ¿no? Temprana. Entonces, a los 2 días te vuelven a tomar otra prueba y si tú ya ves que algo está cambiando respecto a ese basal, tienes que comenzar a inyectarle, por ejemplo, el protocolo del MINSA dice la enoxaparina, que es una anticoagulante subcutáneo, es como unas pequeñas jeringas que se aplican en el abdomen y que te permiten prevenir. Eso los médicos lo pueden explicar mejor que yo, pero ya hay tratamientos preventivos que se pueden aplicar desde etapas tempranas. Está la citromicina, que también ha estado, digamos, prevista en los protocolos clínicos, la hidroxicloroquina. Entonces, lo que tenemos que hacer es ampliar nuestros refuerzos dentro del propio sistema de salud y soportarnos en lo que es la atención temprana a través del primer nivel de atención. Por ejemplo, en los casos de salud hemos estado trabajando básicamente con el hospital que maneja la mayor complejidad, ahí donde están las UCIs enfocados a las UCIs, pero también hoy que los protocolos médicos están mucho más claros, podemos trabajar etapas tempranas. O sea, si un paciente ya presenta tos, ya presenta fiebre, ya presenta dolor de garganta, dolor de pecho, ese paciente más que seguro que es un COVID. Entonces, camina como pato, o sea, tal cual. Hay que aplicar los tratamientos tempranos para prevenir esa evolución rápida y que necesite ese paciente. Veía, por ejemplo, el ejemplo de la Almenara, ¿no? Donde lo que nos explicaban era que en realidad en emergencia es donde tú controlas, si quieres, el 95% de los casos. De ahí ves si va al triaje 2, ¿no? Y un médico explica, bueno, en el triaje 2, si no tiene el coronavirus, se va a contagiar, porque ahí entonces tienes que también tener ojo de águila, y por suerte muchos profesionales de la salud lo tienen efectivamente. Pero ahí es donde concentras, pues, muy buena parte, o sea, no toda la discusión es cama UCI, ¿verdad? La discusión es, bueno, por ejemplo, a quién derivo a la vía panamericana. ¿Eso cómo es salud ha ido trabajando, digamos, porque estamos hablando de protocolos que usted señala, pero toda una logística que tiene una complejidad bastante alta también? ¿Cómo salud ha ido, digamos, además de los protocolos, administrando sus recursos en un momento como? Sí, a ver, ahí básicamente lo que hemos hecho es reorientar nuestra atención primaria. Tenemos 306 establecimientos de primer nivel de atención, los hemos reconvertido en centros de atención inmediata, las 24 horas para, digamos, ir trabajando con algunos pacientes. La vacunación temprana, por ejemplo, ya entramos a etapas de neumonías, etapas donde comienzan a aparecer las infecciones respiratorias agudas. Clima, todo el Entonces hay que ir con la vacunación no solamente de los adultos mayores, sino de los niños. Incluso las pruebas rápidas se podrían aplicar en triajes específicos para ir descartando y no congestionar al hospital principal, que a veces está súper recargado con toda esta atención. Si identificamos de manera temprana una persona que tiene ya síntomas y que es candidato digamos, a ser catalogado como paciente COVID, la recomendación es vaya a la villa. ¿Por qué? Porque en la villa nosotros al día de hoy hemos atendido 1.900 pacientes, y ahí hemos, por ejemplo... Ya han entrado y han salido muchos. O sea, han podido pasar dados de alta, 1.020 pacientes, ningún fallecido. ¿Y cuál ha sido, digamos, el kit ahí del asunto para poder tener este sistema de éxito? Una buena alimentación, tratamiento, o sea, la tranquilidad para el paciente es que está siendo observado. En cada piso tenemos estación de enfermeras las 24 horas del día. Hay un médico que pasa y revisa al paciente 2 veces al día. ¿Han tenido que pasar muchos pacientes de la villa a la UCI, por ejemplo? No. Bueno, eso es una excelente señal. Ese es un modelo que además estamos ahorita en esta siguiente etapa replicándola en regiones, con los hospitales de construcción. Explíquenos, porque hay preocupaciones pues con el tema de Loreto, evidentemente, que ya hemos visto lo que ha pasado, pero hay con este tema de la movilización, ¿no?, de los peregrinos que han regresado, vamos a tener una segunda etapa. ¿Cómo esto aterriza en regiones a partir de...? Allí lo que hay que hacer es complementar la infraestructura hospitalaria que está ya llegando a su punto de nivel máximo de congestión.
con infraestructura de construcción rápida, con hospitales de construcción rápida, como también lo hemos hecho en la propia villa. O sea, en la propia villa tenemos, además de alrededor de 1.650 camas entre las 4 torres que ya están operativas a partir del día de ayer, hemos incrementado 2 torres más. Las primeras torres tenían 820 camas, este segundo lote de torres tienen otras 820 camas y hemos puesto un hospital de construcción rápida de 100 camas en donde la forma de manejar es mucho más fácil porque ves a los pacientes, a todos en una sola cancha, con el recurso humano que se despliega de manera mucho más fácil que respecto a la torre donde necesitas invertir en más recurso humano porque es departamento por departamento. Y ese mismo modelo lo estamos llevando a regiones a través de estos hospitales de campaña, ¿no? Por ejemplo, en Loreto hemos implementado un hospital llevado desde Lima, nos ha costado muchísimo esfuerzo, el hospital en Loreto es muy pequeñito, lo hemos complementado con 65 camas a través de este hospital de campaña y entiendo que ya el equipo del Ministerio de Salud y en coordinación con la Gobernación Regional están viendo de ampliar en 200 camas más, llevando desde Lima la infraestructura. Luego en Chiclayo, por ejemplo, estamos trabajando el día lunes, echamos a andar un hospital de construcción rápida de 100 camas que lo hemos construido al lado del Hospital Heisen, en un terreno donado por la Universidad César Vallejo, prestado por la Universidad César Vallejo, que colinda directamente con el hospital. Esto va a permitir que si se abre una UCI y algún paciente se complica, pasa de inmediato a la UCI. Hemos presentado un decreto legislativo para, no sé, esto es un hospital en Chiclayo que se llama el Hospital de Tumán, en la región Lambayeque, donde es un hospital bastante antiguo, lo estamos solicitando como canje de deuda, una deuda que se le tiene a Salud, para que se nos sea cedido por 20 años, poder invertir y allí tendríamos 120 camas más que podríamos desplegar rápidamente. Y en Ferreñafe, por ejemplo, estamos desplegando otra infraestructura complementaria con hospital de campaña, hospital de construcción rápida de 60 camas más. Y ese mismo modelo lo estamos llevando a Piura, lo estamos llevando a las demás regiones para poder resistir, ¿no? Justamente porque no sabemos cuánto más pueda durar la pandemia y lo que tenemos que hacer es seguir uniendo esfuerzos para que las diversas entidades responsables del sistema de salud puedan construir este tipo de hospitales que ayudan y alivian en estas etapas y vienen a representar una especie de villa panamericana en cada una de las regiones. Nuestro limitado sistema de salud va a resistir siempre y cuando la cantidad de contagios no se salga también, pues, así es, totalmente de órbita, ¿no? Depende de las personas. Entonces, otro de los aportes importantes ha sido este tema de los mapas de calor, donde se ha podido identificar ya con mucha claridad que los mercados son probablemente los grandes focos infecciosos y de repente... Bueno, aquí todo el mundo está aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Pero la cuarentena pues también tiene obviamente sus debilidades. Y lo conversábamos ayer con Patricia García, ministra de Salud, y ella decía, claro, el tema pues por ejemplo del toque de queda de repente ha hecho que la gente salga permanentemente, por ejemplo, al mercado casi a diario en muchos casos, ¿no? Y bueno, con los incumplimientos que hemos visto además. ¿Qué hacer con los mercados? Porque los mercados y las avenidas colindantes son realmente los focos probablemente ahora de infección que en 1 o 2 semanas nos van a estar pasando la factura. Sí, los mercados, por ejemplo, dentro del mapa de calor lo que nosotros hemos observado es que son los mercados. Algunos distritos en particular, como San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, el Agustino, el Callao, ¿no? Son sitios en donde tú puedes ver clarísimo cómo el comportamiento de los mercados concentra en los alrededores pacientes contagiados y también en los asentamientos humanos. Entonces, aquí hay un tema también de aprendizaje, de reeducar a todas esas personas, pero también a un mejor uso de los espacios públicos. Vamos a tener que aprender a usarlos de repente de manera segmentada, ¿no? Ver quiénes entran primero a un mercado, quiénes entran primero a un banco, si de repente damos la prioridad, por ejemplo, a los adultos mayores, ¿no? Para evitar que lleguen primero aquellas personas que digamos, están más jóvenes, menos expuestas, en etapas del día, a primera hora del día, donde no ha habido mucho manoseo, digamos, de exposición al contagio. Y el uso, digamos, de un sistema más espaciado dentro de los mercados, así como se ha hecho en el transporte, ¿no? Y de una limpieza y de protocolos de seguridad más exigentes, ¿no? Y aquí, como
creo que es oportuno señalar que este es un rol no solamente desde del Ejecutivo, del Gobierno nacional, sino también de los gobiernos locales. Aquí tenemos que trabajar en equipo sociedad civil, gobiernos locales, gobierno regional, los diferentes sectores. Si vemos el mapa de calor, cómo se va concentrando en algunos, es muy ¿no? significativa, Lo que te ¿no? decía, ¿no? Por ejemplo, vemos el Agustino, Santa Anita, son zonas donde están los grandes mercados, los grandes abastos, y ahí es donde tenemos que educar mejor. Y este trabajo es en equipo, o sea, no podemos, responsabilidad del individuo, del ciudadano, responsabilidad de las autoridades locales, que van a tener que identificar nuevos espacios públicos, así como desde el sector salud nosotros, una vez que se acabó el hospital, no decimos, uy, se acabó el hospital, sino que tenemos que pensar cómo ampliar nuestra oferta hospitalaria. Y ese pensar lo hemos trasladado a la villa, lo hemos trasladado al hospital de construcción rápida. Habrá que ver si el mercado pues se tiene que dividir en dos o en tres, espaciarlo, generar un sistema de ingresos y salidas, generar quién ingresa primero, en qué horarios ingresa cada uno. Hay que pensar, o sea, esto es una planificación estratégica igual para los bancos, igual para todas las cadenas productivas que se van a ir seguramente insertando. ¿Qué les dice a los trabajadores de la salud que con cada vez más vehemencia se manifiestan por las limitaciones de los equipos de protección especial? Que estamos haciendo mucho esfuerzo, y te puedo decir que a diario tengo reuniones con los gerentes para ver cómo compramos de una manera mucho más rápida, porque esto, digamos, cuando se hicieron las compras de los equipos de protección personal, de los medicamentos, se hicieron para tiempos normales. Hoy en día tenemos que comprar, digamos, mucho más, no solamente para mayo, para junio, sino tenemos que proyectarnos hasta fines de año con grandes compras. Y este desafío lo estamos descentralizando no solamente en nuestra propia entidad, sino se nos ha autorizado a través de una medida, de una norma específica, el firmar contratos de administración de recursos con organismos internacionales. Por ejemplo, ya estamos, digamos, terminando un convenio con UNOPS, que es de Naciones Unidas, sí, para que ellos compartan con nosotros parte del riesgo de la compra. Ellos se encarguen de usar su propio mecanismo internacional para poder comprar equipos de protección personal, buscar ventiladores, buscar monitores y sumarnos en este esfuerzo, ¿no? Porque de hecho esta es una competencia no solamente a nivel nacional, donde varias entidades estamos tratando de conseguir los recursos, sino a nivel internacional. Y una de las dificultades que hemos visto, por ejemplo, es que existen a veces los equipos de protección personal, pero no necesariamente son los que más nos gustan, ¿no? La propia 3M, por ejemplo, que es una mascarilla que a todo, digamos, dentro del sistema de salud, los médicos, las enfermeras son las que más prefieren. Por más de que hacemos grandes esfuerzos por conseguirlas, no las hay. Y eso ha pasado no solamente en el Perú, sino en el mundo. Claro, o sea, y la desbordado 3M la demanda. ha tenido que sacar una equivalencia diciendo, oye, nuestros equipos de protección personal son equivalentes, por ejemplo, a la KN95. La propia 3M ha sacado sus propias equivalencias con las certificaciones europeas, las japonesas, las chinas, las equivalencias, para que no haya esa duda respecto a que si una es mejor que la otra, porque entiendo que uno a veces prefiere ciertas características, pero atributos, pero cuando hay escasez en el mercado, por más de que intentemos conseguirlo, hay que usar lo que hay al alcance. Siguiendo con las estadísticas, 928 millones de soles son los que se pierden en el Perú al día a día, ¿no? Con una situación como esta. ¿Cómo imaginarnos un Perú post-cuarentena con estas estrategias diferenciadas, focalizadas, que usted comenta? ¿Estamos preparados? ¿Nuestra sociedad? ¿El propio sector público? ¿Tenemos la capacidad para ir más allá del martillazo? Yo creo que el enfoque parte desde el individuo. O sea, por más de que intentemos pensar en la reactivación económica, podemos tener ese intento de pensar en la reactivación económica, en echar todo a andar, porque el país de repente está perdiendo importantes recursos, pero sin el recurso humano no hay industria, no hay mercados, ¿no? Ha pasado incluso en el sector minero, han pasado en las grandes industrias, en el sector construcción, los contagios se han dado de manera masiva y han tenido que cerrar plantas. Entonces, lo que tenemos que comenzar a hacer es el enfoque desde el propio individuo, desde el cuidado de la persona, para aprender a convivir con el virus. En tanto se agote, esto todavía tiene para buenos meses más.
Y lo que tenemos que asegurar es la salud y la seguridad de la persona en los próximos. Y a partir de ese principio, echar a andar las diferentes cadenas productivas, ¿no? Con todos los protocolos de seguridad, con todos los protocolos de salud, para poder pensar en una reactivación económica gradual. Porque si no, nos vamos a frustrar, ¿no? De repente, claro. con todo el entusiasmo del mundo, decimos, y de repente nos damos contra la pared cuando vemos pues que se comienzan a contagiar y hay que volver a cerrar las operaciones. ¿Qué podemos esperar de la proyección, de la famosa curva? Por supuesto, tampoco nadie la tiene segura, pero ustedes evidentemente están haciendo un seguimiento con distintos escenarios. Y hace unos días, claro, yo vi que en un momento la curva de fallecidos parecía que comenzaba a bajar y luego se estabiliza en esta cifra dramática de alrededor de 100, un poquito menos, ¿no? Pero ahí está. ¿Qué podemos esperar en lo que se nos viene? Esto, por supuesto, tiene relación directa con los casos de los contagiados, ¿no? Que uno lleva al otro, pero lo que nos preocupa finalmente es no perder mayor cantidad de vidas humanas, ¿no? Ya nos vamos hacia los 1.700. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué escenarios son los que se manejan? Sí, lo que tenemos que trabajar mucho en esos tiempos es un buen proceso de educación, porque el dato va a ser siempre incierto si los ciudadanos no tomamos conciencia de lo que significa ser irresponsables y salir sin ningún protocolo, sin salir sin mascarilla, sin guardar el distanciamiento social. Las mamás, por ejemplo, como en mi caso, tenemos que ya comenzar a conversar con nuestros hijos sobre la importancia para ellos, porque yo tengo niños pequeñitos, para ellos va a ser todo un cambio radical el comenzar a salir usando mascarillas. Tú sabes que los niños no aguantan la mascarilla, se la quitan, entonces ahí vienen los contagios, y no tanto por el niño pequeño, sino que ese niño pequeño regresa a casa y encuentra a los abuelos y los contagia, y sabemos que son los más vulnerables, o el papá que es hipertenso, la mamá que es hipertensa, y los contagia. Entonces, tenemos que educar a nuestra sociedad desde el banco, desde los espacios públicos, desde el uso de los mercados, cuáles son los protocolos mínimos de seguridad que deberíamos tomar al momento de comenzar a reengancharnos en esta flexibilización respecto a cómo vamos a manejar digamos, el sacar a nuestros hijos, hasta cuáles son esos límites que vamos a tener que aprender nosotros como ciudadanos a ponerlos, porque obviamente algunos tendrán un parque cerca, otros no. Entonces tenemos que repensar nuestras vidas, comenzar a repensarlo, considerando en que cualquier cosa que yo haga afecte al resto, ¿no? Yo soy responsable no solamente de mí, sino del resto, porque yo puedo ser un asintomático, pero finalmente yo llevo el virus a todo mi trabajo. Es el drama. Yo llevo el virus a mi casa, a mi familia, lo llevo al hospital, y entonces ese es el principio fundamental, la educación, la reeducación de todos los estamentos dentro de la sociedad para saber cuáles van a ser nuestros límites y el respeto no solamente hacia ti mismo, sino hacia los demás. Para ir redondeando, el ministro de Agricultura ha dado positivo. ¿Ustedes en el gobierno se están haciendo las pruebas regularmente? Sí, ¿no? A ver, en el caso del ministro de Salud, sí, yo también he tomado conocimiento a través de los medios de comunicación. Entiendo que él ha coordinado directamente con el Ministerio de Salud. En nuestro caso, digamos, hacemos los protocolos de hacer una vigilancia esporádica, digamos, del personal de la salud. En el caso de salud se ha dispuesto que todos los empleados pasen por prueba rápida porque están en primera línea siempre expuestos, y sobre todo, por ejemplo, cuando van a entrar a una sala de operaciones, no solamente se le toma al paciente que ingresa, ¿no? Por ejemplo, hay embarazadas que han llegado normales, ¿no? Y ahí se ha descubierto que tenían el coronavirus. Entonces, no solamente es el personal que ingresa a sala de operaciones, sino también el paciente. Y la idea es que priorizar a los que están en primera línea, ¿verdad? Ellos son los que, digamos, deben tomarse estas pruebas a menudo para cuidarlos a ellos y así que ellos puedan cuidar a los demás. ¿Qué pasa con las clínicas privadas? ¿Están recibiendo pacientes con emergencias respiratorias? Lo vemos en las clínicas, evidentemente pues el sistema de salud público ya sabemos cuáles también son sus limitaciones, y hay denuncias de facturas exorbitantes. Se suponía que estamos hablando de un solo sistema de salud y que incluso los asegurados públicos pueden eventualmente también llegar al sistema privado. ¿Qué medidas se van a tomar? En el caso, puedo hablar a título de salud, lo que hemos conversado ya a nivel del marco legal que se ha propuesto y que ya está vigente, es que podamos cubrir, en el caso de las clínicas, digamos, el diferencial que
propio paciente, digamos, no puede cubrir porque su seguro tiene un límite. Entonces, lo que hemos dicho es, eso se trabajará como un reembolso para aquellas personas que han pasado por la clínica privada y cuyo seguro ha llegado de repente a 35.000 soles y la cuenta es 70.000, y entonces el diferencial lo podremos cubrir, ¿no? Ya existe ese marco para poder trabajarlo. Y los probables precios excesivos en las clínicas privadas es algo que se podría abordar. Yo creo que evidentemente no hay control ya... de precios, pero... Ese es un tema en donde, digamos, no se puede intervenir directamente porque estamos hablando del sistema privado, pero sí creo y yo apelo a la responsabilidad social empresarial, ¿no? En estos tiempos de solidarizarse con el sistema de salud que ya venía bastante golpeado y tratar de tener tarifas preferenciales para los pacientes que hoy tienen que acudir a los establecimientos de privado. Acá tenemos que trabajar todos unidos, ¿no? Y darnos la mano entre todos, ¿no? A mí muchas veces me han llamado de las clínicas privadas para que no han podido recibir un paciente para buscar una cama dentro del Rebagliati, de nuestra seguridad social, y estamos trabajando bajo ese mecanismo. A veces se puede, otras veces no, pero tratamos de darnos la mano, ¿no? Y igual con el Ministerio de Salud, cuando alguien tiene ya su sistema saturado, mira al otro para ver si por ahí aparece una cama, porque esto es muy dinámico también, ¿no? A veces lamentablemente fallecen personas, ¿no? Y queda alguna UCI disponible. Algunas veces tenemos la suerte de que llegan ventiladores nuevos o reparados y entonces vamos incrementando la oferta. Y es así como estamos todos los días mirando, pero hay que enfocarnos en la etapa temprana del paciente. Vuelvo a repetir, eso es clave. Nos ha funcionado en la villa y creemos que ese mismo enfoque hay que tenerlo. Antes nos asustaba la enfermedad, ¿no? Y esperábamos a ver, el paciente regresaba, estaba bien, regresaba a su casa. Tome su Panadol a su casa, ¿no? Pero de repente en menos de 2 días estaba ya con neumonía, ¿no? Y 3 días con neumonía. Entonces, no, ahora ya hemos aprendido, hay protocolos clínicos, aplíquenlos de manera temprana para prevenir que la enfermedad avance y se necesite de una UCI. Bien, Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de Salud, gracias por estar con nosotros. Gracias. Ojalá pues estas estrategias vayan marchando pues en tiempos sin duda tan difíciles para el Perú y para el mundo. Gracias otra vez por estar con nosotros. Vamos a una pausa en cara a cara y regresamos, bueno, cosas que están pasando en el Congreso, muchas movidas. Vamos a conversar con Francisco Sagasti del Partido Morado. El Congreso cumplió con un pendiente que era necesario, ¿no? En medio pues de las circunstancias, que era aceptar la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Arauz al cargo. No es ningún secreto pues la ruptura total de relaciones entre la vicepresidenta Arauz y el gobierno encabezado por Martín Vizcarra, luego pues de la disolución constitucional, como se comprobó con el fallo del Tribunal Constitucional del anterior Congreso. Pero el Congreso está muy dinámico. El Congreso, que ha realizado su primer pleno virtual, bueno, decidió suspender pues todos los peajes de concesión privada financiados, es decir, no cofinanciados ni manejados por el Estado, por la pandemia. Lo advertimos hace algunos días. Es una innovación peruana completamente, porque ningún país lo había hecho, y seguramente nos abrirá pues la puerta a arbitrajes internacionales. También se ha relajado el tema pues de la presentación de la declaración jurada, y ahora, por lo que entiendo, se está discutiendo la legalización de los colectivos en tiempo de coronavirus. Genial, 6, 8 pasajeros metidos en un colectivo, ¿no? En los momentos en que vivimos, un colectivo, por supuesto, legal. Francisco Sagasti, vocero del Partido Morado, que entre otras cosas fue la bancada que se abstuvo en el tema de los peajes, nos acompaña esta noche, y es un gusto, Francisco, conversar con usted a la distancia. Buenas noches. Buenas noches, Enrique, y a todos los televidentes y oyentes de TV Perú. Su evaluación de este pleno tan intenso, a pesar de lo virtual. Bien, realmente es una novedad, es una cosa totalmente diferente a lo que hubiera esperado de un Congreso. Está funcionando sorprendentemente bien. Teníamos algunas dudas sobre la interacción entre los diferentes congresistas, pero parece que el sesionar virtualmente ha puesto un poco de orden, por lo menos en muchos congresistas, los tiempos limitados, y es un experimento que está funcionando razonablemente bien y mejor de lo que varios de nosotros esperábamos. Ahora bien, una cosa es cómo funciona el Congreso de manera virtual
y otra tiene que ver con los temas y las cosas que se discuten, ¿no? El tema de los peajes, el Partido Morado, su colega además Gino Costa, ¿no?, señala que se quiere, por Twitter, que se quiere suspender el cobro de peajes para resarcirnos de la corrupción de la línea amarilla y rutas de Lima, ¿no? Por supuesto, y sabemos que además la municipalidad ha emprendido pues ya un arbitraje internacional en estos casos, pero dice, pero ojo, la ley en que insiste el Congreso no alcanza estas concesiones, pues el concedente no es el MTC, sino la municipalidad metropolitana, como lo estaba señalando. Cuidado con equívoco, costo será alto y todos pagaremos. No se entiende muy bien precisamente porque si la concesión la otorgó la Municipalidad de Lima, por lo cual los dos últimos exalcaldes pues están en gravísimos problemas penales y la Municipalidad de Lima ha iniciado un arbitraje internacional, lo lógico no es dejar que esa estrategia siga su curso en lugar de decirle a la comunidad internacional que el Perú no cumple con sus obligaciones jurídicas contractuales. Bien, mire, ahí hay dos aspectos que son importantes. En primer lugar, los 6 peajes que están operando los maneja y los concesiona el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y tiene muy poco que ver con los que maneja la Municipalidad de Lima. Ahora bien, el tema es bastante enredado y complejo y lo que preocupa a veces es que hay personas en el Congreso, algunos de ellos con muy buenas intenciones, que no toman en consideración las consecuencias de segundo orden, es decir, lo que puede venir después de una acción o cuáles son los efectos colaterales, qué puede estar sucediendo al lado como consecuencia. Y en este sentido, nosotros creemos en el Partido Morado que una ley, además, ni siquiera un proceso de negociación ni nada, pero una ley que impone manu militari, una suspensión del pago por el periodo que dure la emergencia, es una mala señal. Ahora, el problema es que uno de los congresistas hizo la pregunta ¿cuánto tiempo va a durar la emergencia? No sabemos esto. Lo que sí sabemos es que hay una serie de costos diarios que se van a hacer y sabemos también que en el momento que se suspenda el cobro, existe la posibilidad que los concesionarios de un día para otro dejen de proveer los servicios que proveen con los ingresos de los peajes. Estos incluyen el mantenimiento de la carretera, los servicios de auxilio mecánico, en fin, todas aquellas cosas, las ambulancias, todas estas cosas que están a cargo del concesionario. Si él se pone en práctica esta ley, es muy posible que estos concesionarios dejen de proveer esos servicios, lo que obligaría al gobierno inmediatamente a entrar a prestarlos. Esto cuesta mucho dinero, toma tiempo organizar y probablemente cree más problemas de los que se quería evitar mediante el costo, digamos, la suspensión del pago, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ahora, esta otra innovación de que el Congreso decida cómo se va a presentar la declaración jurada de 40.000 funcionarios, por supuesto, entre ellos pues los parlamentarios, ¿qué opinión le merece? ¿Es momento de una otra innovación similar? No, mire, no exagere, por favor, Enrique. Ajá. Lo que se refiere a esta ley es solamente al Congreso de la República. No toca para nada el tema de declaración de intereses de otros grupos. Pero es una pésima señal que da el Congreso. Al excluirse de un sistema universal y el insistir en tener un régimen propio, diferente o distinto al del resto, yo creo que da una señal en el sentido que desgraciadamente volveremos al tema con sospecha de que otorongo no come otorongo. Y acá es una cosa muy puntual. Yo no entiendo cuál es la objeción. La declaración jurada de bienes y rentas ya está en la Contraloría. Lo único que es la declaración jurada de intereses es indicar para quién trabajó uno, o cuándo y haciendo qué. Son descripciones de qué cosa es lo que hizo uno, dónde tiene acciones, en fin. Lo que se trata con una declaración de intereses es simplemente mostrar de cuáles son los antecedentes del congresista, de tal manera de poder evaluar, por ejemplo, que si él tiene algún interés con los transportistas, por supuesto que se inhiba de votar una ley sobre transportes. Si está trabajando y ha trabajado como árbitro
en algún proceso judicial en los últimos años, bueno, que se inhiba de participar en una ley sobre arbitraje. Pero lo peor de todo, como lo hemos visto en el Congreso disuelto, cuando veíamos a congresistas dueños de universidades privadas, algunas de las cuales ni siquiera lograron licenciarse, que estaban interviniendo y tratando de hacer y cancelar la ley universitaria. Lo que se tiene que saber es cuáles son los intereses. Y lo que se ha hecho ahora es simplemente decir, no, los congresistas, la mesa directiva, la oficialía mayor va a decir cómo se presentan la declaración de intereses. Por ejemplo, le voy a dar un caso que me dijo un congresista que a mí me dejó un poco preocupado. Él me dijo, no, yo soy un abogado y he tenido muchos clientes, muchas empresas, y con ellos tengo un acuerdo de confidencialidad. Y por lo tanto, no puedo indicar para quién he trabajado. Mi respuesta fue otra, mira, no se trata de que tú nos digas en lo que has trabajado, cuál era el secreto específico, sino digas quiénes eran esas empresas. Porque si el día de mañana va a haber una ley que las afecta, lo menos que podrías hacer es inhibirte, ¿no? Pero esa es una cosa que realmente no solamente da una mala imagen, sino da una mala espina. Dicho sea de paso, el Partido Morado con el Frente Amplio somos los únicos que hemos presentado 4 declaraciones juradas de intereses hasta el momento, porque son solo 9 congresistas. Nuestros otros congresistas del Partido Morado están preparando sus declaraciones claramente, pero ahora no sabemos a quién presentárselas. En buena leche, usted me acaba de decir exagerado, pero su mesura me asusta más. Ha sido muy clara. No, ha sido muy clara la respuesta, por lo que nos tenemos que preocupar. Disculpe, cuando dije exagerado es que esta ley no se aplica a los No, está bien. Se aplica a los congresistas y a los funcionarios del Congreso. Yo le agradezco la respuesta y precisamente usted hablaba de conflictos de interés posibles que se pueden presentar. Lo de las universidades fue clarísimo, pero ahora hay un congresista como el congresista Aliaga de Somos Perú que defiende los intereses de un sector de transportistas y ahora parece que están por legalizar o quieren legalizar el tema de los colectivos, que es, digamos, la antítesis de lo que la sociedad debe promover si es que hablamos de poder subsistir durante la emergencia del coronavirus. Bueno, ese ha sido el planteamiento que hemos llevado nosotros. Nosotros creemos que esta ley que se aprobó en primera votación en 2017, en un contexto totalmente distinto, cuando todavía el Perú estaba creciendo, estábamos armando, no teníamos la crisis del coronavirus, no teníamos la crisis económica, y aún en esas circunstancias teníamos un hacinamiento, teníamos camionetas rurales llevando 8, 10, 12 personas, transportando por caminos peligrosísimos, con una cantidad enorme de accidentes. Entendemos que hay mucha gente que tiene que ganarse la vida, pero no exponiendo la vida de los otros. Y esto nos parece que requería un estudio un poco más a fondo, no solamente por el tiempo que ha pasado y las nuevas circunstancias en que estamos, sino porque ahora, Enrique, yo creo que tenemos que repensar todo el país. Una de las cosas que a mí me ha gustado de este Congreso, le digo con toda franqueza, es que he vuelto a los tiempos en que trabajábamos en Agenda Perú. Cuando viajamos por todo el país, vimos la realidad durante 8 años, las enormes desigualdades y carencias. Al escuchar a algunos congresistas de las diferentes regiones de nuestro país, me ha vuelto a la mente esa enorme desigualdad, esa enorme diferencia. Cuando un congresista dice que solo hay una pequeña trocha para poder ir a visitar a la familia, para poder ir a trabajar, eso realmente a uno le preocupa y también uno tiene que tratar de entender un poco por qué algunos congresistas plantean puntos de vista divergentes. Pero como le decía al principio, el problema es que a veces por tratar de hacer algo positivo termina perjudicándose no solo a sí mismo, sino a mucha otra gente. Y recordemos el refrán,
el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Así es, que el principio necesarísimo de representatividad de toda democracia no se convierta pues en un despelote. Gracias. Muchas gracias, congresista Francisco Sagasti, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Muchísimas gracias, Enrique, y a todos los oyentes y televidentes de TV Perú. Va a reiniciarse, se reinician ciertos sectores de la economía en medio de todo, y uno de estos es la pesquería, ¿no? Que, bueno, estaba justo pues arrancando el tema de la primera temporada de pesca del año, y vamos a conversar con la presidenta pues de su gremio, Cayetana Aljovín, tras esta pausa. Quien diga que sabe los anuncios que se darán de aquí al domingo, pues que lo cuente, porque nadie sabe todavía cuál va a ser la situación. Pero lo que sí parece claro es que la pesquería reinicia sus actividades de una manera ya más, digamos, intensa, ¿no? Se estaba esperando el inicio de la famosa primera temporada, y todo indica que esto tiene ya la luz verde. Conversamos con Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, para que nos cuente los detalles esta noche. ¿Cómo está usted, Cayetana? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo va a ser este reinicio? Bueno, estamos esperando que salga la resolución que declara la apertura de la pesca de anchoveta. Estimamos que salga publicada el día de mañana o a más tardar el día sábado. Y con ello ya estamos listos para operar. Hace unos días justamente salió el decreto supremo que autorizaba a la pesca industrial para reiniciar actividades. Y la verdad es que nos hemos preparado bastante, Enrique, para este tema. Y yo quería recordar que en la pesca industrial estuvimos trabajando todos los temas de mantenimiento de la planta y la flota. Y en ese momento no existían protocolos de sanidad ni de seguridad en el empleo para los trabajadores. Y fue el sector privado quien diseñó estos protocolos, los aprobó el Ministerio de Salud, los aprobó el Ministerio de la Producción, y son protocolos que la verdad han servido justamente para garantizar la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, de nuestros proveedores y de las comunidades en general. Quería comentarte que nosotros incluso lo que hicimos fue que un tercero, contratamos un auditor para que fiscalizara que todos estuviéramos cumpliendo con este protocolo, y la verdad es que el cumplimiento fue al 100%. ¿No? Sin caer en tecnicismos, Cayetana, para que los televidentes puedan entender, resúmanos este protocolo. ¿Cómo se garantiza que no va a darse pues contagio dentro pues de quienes trabajan en el sector? Mira, todo lo que es, por ejemplo, les voy a poner ejemplos bien concretos, gracias por evitar los tecnicismos. Por ejemplo, para todo lo que es el transporte del personal, tiene que ser en transporte privado. En el transporte lo que se está garantizando es que las personas no se sienten una al lado del otro, justamente para cuidar el tema de distanciamiento. Los choferes están completamente equipados. Una vez que llegas a la planta tienes que proceder con el lavado de manos, por supuesto, se toma la temperatura. En la planta se cuida también el tema de aislamiento, a la hora del refrigerio, también al momento de que hay intercambio de turnos, que no se junten las personas. Son una serie de aspectos que se están tomando en consideración, y ahora con el aumento de la operación, por ejemplo, el tema de la cuarentena, ¿no? La gente que va a subir justamente a los barcos ya están en cuarentena hoy en día para justamente evitar que puedan contagiar a los demás compañeros, ¿no? Porque ahí, claro, inevitablemente el espacio pues del barco sí es limitado, o sea, tiene que haber total seguridad de quien se sube a hacer esa faena, pues, como usted señala, no va a tener el riesgo ni de contagiar ni de ser contagiado. Efectivamente, son toda una serie, y por supuesto cada uno, ¿no es cierto?, con el equipamiento adecuado, ¿no? Entonces son una serie de medidas que se han tomado tanto para lo que es el estar en la flota, en los barcos, como también en las plantas, ¿no? Ahora, ¿cuándo se debería iniciar la primera temporada entonces? Porque entiendo que la biomasa está lista. En realidad, solamente estamos esperando a que salga la resolución del Ministerio de la Producción, una resolución ministerial, y con eso abrimos temporada de pesca y salimos a pescar, ¿no? En un momento
Enrique, donde en realidad va a ser muy importante la contribución que la pesca haga. Tú sabes que la pesca al año da el 1.3% del PBI, pero lo importante es que si tú lo ves mensualmente, cuando la pesca está operando, esto puede llegar al 20% del PBI. Y nuevamente, para no caer en tecnicismos, ¿qué significa esto? Esto significa que el dinero llega rápidamente al bolsillo de las personas y que tiene un efecto multiplicador en las zonas donde la pesca se ejecuta. Y lo importante también es que a través de la producción de la harina de pescado, el país puede tener divisas importantes rápidamente, Enrique, para poder justamente atender a la gente más necesitada, ¿Están ¿no? asegurados los flujos de exportación en este caso? O sea, Sí. ¿cuándo se va a comenzar a exportar otra vez harina de pescado? O sea, la exportación de harina no ha No parado, se ha detenido. no se ha detenido. ¿No ves que tienes stock de la temporada pasada? Tú sigues vendiendo, es un tema constante, pero hay demanda por la harina de pescado porque la alimentación, Enrique, en tiempos de pandemia es fundamental y la harina de pescado es usada para la alimentación, ¿no? Justamente para la acuicultura que permite, ¿no es cierto?, garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Que hoy por hoy estaba revisando un informe de la FAO, el tema que más preocupa es el tema de alimentación. Ujú. Cuando quienes vamos a comprar de vez en cuando con las medidas sanitarias del caso y la responsabilidad del caso, queremos comprar pescado últimamente, lo que estamos encontrando son productos de criadero, ¿no? En muchos casos. ¿Qué nos puede decir de la pesca de consumo humano? Muchos quieren su delivery de pollo a la brasa, pero otros ya no podemos seguir abriendo latas de atún, por más ricas que estén. Pero mira, la pesca de consumo humano no se ha detenido, Enrique, ha estado abierta todo el tiempo de la cuarentena. Ujú. Ahí nosotros, por ejemplo, sí tenemos un problema con lo que es las conservas y los congelados. Ahí los sobrecostos de la industria que ya está bastante golpeada se han incrementado, ¿no? Y es un tema que tenemos Pero que me refiero a justamente... la distribución. ¿Ha estado caminando como se debería? Eso probablemente escapa ya en algunos casos al control de ustedes. Claro, el tema de distribución, o sea, el problema que ha existido es que estamos en una cuarentena, hay un tema de inmovilización, Ujú. ¿no? Y por tanto sí ha sido complicado el tema y en lo que es pesca artesanal también ha sido complicado porque acuérdate que la mayoría, ¿no es cierto?, de lo que realiza la pesca artesanal estaba destinada a los restaurantes Claro. y los restaurantes han estado cerrados. Entonces, ahí también ha habido un problema de justamente de demanda, ¿no? Había oferta, pero la demanda había caído muchísimo por el estar cerrados los restaurantes, ¿no? Esperamos que ahora que estos se van a abrir, ya a partir del día lunes, también la pesca artesanal pueda también tener, ¿no es cierto?, se reactive de una mejor manera, ¿no? Bueno, y finalmente, pues usted tiene antecedentes, por supuesto, de ministra, ahora habla como, digamos, dirigente gremial, por decirlo de alguna forma, pero tiene muy en mente el aparato productivo. Conversábamos al principio del programa con Fiorella Molinelli, que también pues ha ocupado cargos, digamos, desde el otro lado, y está este permanente balance que algunos no ven contradictorio entre lo que está perdiendo la economía día a día y los puestos de trabajo, todo lo que esto conlleva y, por supuesto, el fundamental cuidado de la salud. ¿Cómo evalúa usted hacia dónde debería ir transitando nuestra vida pues, a partir del lunes? Parece ser que en el gobierno todavía pues, lo están discutiendo, ¿no? Interesante, Enrique, porque he escrito justo en la tarde un artículo que se llama que la economía y la salud no pueden ir por cuerdas separadas, Enrique. Ujú. Sin economía no hay salud y sin salud no hay economía. Es así, es así. Entonces tenemos que estar sanos, sí, tenemos que ser cuidadosos, sí, pero la actividad productiva no se puede detener, porque son las que nos van a dar los recursos justamente para hacer frente a esta pandemia y a los estragos que tenga después esta pandemia, ¿no? Entonces sí consideramos que hay que dar una reactivación que la reactivación tiene que empezar, ya empezó. Y un dato importante, si es que hay algún temor, es que hay actividades productivas que han estado abiertas desde el primer día. Farmacias, bancos, supermercados, la pesca artesanal y la tasa de contagios, Enrique, no se ha dado en los sectores productivos. Ha estado abierta la agricultura. Ahí no se han dado las tasas de contagio, Enrique. Ujú. Las tasas de contagio se han dado
en que no tenemos orden en los mercados, en malas decisiones de política pública, de cerrar 2 días sin poder salir, y eso hace que al día siguiente haya una aglomeración, y todos lo hemos visto que ha sido así. Entonces, creemos que el camino no va por seguir deteniendo la actividad productiva. Ahí el sector privado ha sido sumamente responsable. Cuando no habían protocolos, el sector privado los ha diseñado, y hoy que ya el Ministerio de Salud ha dictado sus protocolos, estamos adecuándonos a esos mismos protocolos, y lo vamos a seguir, porque como privados nos interesa proteger en primer lugar la salud de nuestros colaboradores. Eso es lo primero. Y también la de nuestros clientes, y también la de nuestros proveedores, y también, por supuesto, la de nuestra comunidad donde nos desarrollamos, ¿no? Entonces, está en nuestro ADN, no nos tienen que imponer. Pero también es cierto pues que hay todo un sector, o sea, hay un sector grandísimo de la sociedad, precisamente lo que hemos visto en los mercados y demás, que, digamos, demanda un cambio cultural que evidentemente va más allá también de una decisión de gobierno, ¿no? Pero ese no es el sector formal. Al que le están poniendo los protocolos no es ese sector, Enrique. Es a nosotros, pues nosotros encantados de hacerlo porque creemos que es lo que se tiene que hacer. Y en el tema del cambio cultural, efectivamente, ese es el gran reto y el desafío. Quienes tenemos que cambiar somos los ciudadanos. En primer lugar, yo misma tengo que ser responsable y acordarme que si salgo tengo que ponerme la mascarilla, y tengo que ponerme los guantes, y tengo que limpiar las suelas de mis zapatos, ¿no es cierto?, con lejía. Alcohol, sí, lejía, así es. Yo tengo mi spray de lejía con agua, y Evidentemente. tengo que tener esa cultura. Y sé que puede ser molestoso tener que acordarme de que no puedo salir sin el guante y sin la mascarilla, pero tenemos que hacerlo. Y si nos encontramos con alguien, no lo podemos abrazar, lamentablemente. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Muchas gracias, Cayetana Aljovín, por esta intervención esta noche en Cara a Cara. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Estoy acá. Sigan ustedes con la programación de TV Perú, con reportaje al Perú, y seguramente mañana seguiremos comentando pues las noticias más importantes del día, que habrá pues mucho pan por rebanar. Gracias, adiós.